Hola, buenos días. Muy buen día. Buenos días. Bueno, comenzamos. Sean todos bienvenidos al taller de elaboración de proyectos de investigación, tecnología e innovación. A nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, agradecemos su participación en este taller. El día de hoy contamos con la valiosa presencia del doctor Juan Carlos Neri Guzmán como expositor, a quien agradecemos su disposición para compartir sus conocimientos y experiencias. Muchas gracias, doctor Neri. Deseamos que este taller sea provechoso, sean todos bienvenidos y damos por comenzado el taller. Muy buenos días. Muchas gracias. Me voy a permitir compartir alguna presentación que tengo por aquí. Nada más déjenme la ubico. Voy a compartir toda la pantalla para poder Bueno, parece que no puedo compartir. No sé si ahí del Coposit me podrían apoyar. Sí, claro que sí, doctor. Díganos qué. Es que no puedo compartir pantalla. Ajá, sí, la opción sí de poder presentar, sí. Nada más sí. Parece que ya. A ver, déjenme, nada más confírmenme, por favor, si ya estamos compartiendo. Sí, ya está. Sí, se ve. Muy bien, perfecto. Bueno, si hay algún, bueno, primeramente, gracias al Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología por invitarme, a dar esta plática taller, del cual me siento muy, agradecido y espero que sea útil para todos. Entonces, bueno, el taller se llama Formulación de Proyectos de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación. Usualmente yo me acostumbro a seguirme derecho, ¿verdad? Es decir, voy a exponer durante, pues, lo que me alcance la presentación, pero si alguien tiene algún comentario, por favor, me interrumpe, por favor, porque voy a ver yo la pantalla completa, entonces no los voy a ver ahí en los iconos, pero si alguien quiere comentar, no levante la mano, nada más coménteme, por favor. Muy bien, pues vamos a empezar. Yo soy profesor de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, y bueno, llevo ya varios años en este andar de investigación. Nací aquí prácticamente con la Universidad Politécnica. Entonces, bueno, soy profesor de tiempo completo. Tengo el reconocimiento de PRODEP, como muchos lo buscan. Afortunadamente, pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores. En el 2024 recibí el Premio Potosino de Ciencia y Tecnología como investigador consolidado en el área de las ciencias sociales. Entonces, bueno, en ese sentido, sí me interesó participar en el taller para dar a conocer un poco de la experiencia que traigo y algo que considero que pueda ser útiles a ustedes para plantear proyectos de investigación. Como bien lo decía la convocatoria, el objetivo es guiar a los participantes sobre cómo definir y llevar a cabo proyectos de investigación, obviamente que abonen a la generación del nuevo conocimiento, desarrollo tecnológico y la misma innovación. Lo que voy a hacer es resaltar algunas cuestiones básicas sobre la definición y el planteamiento de un proyecto. Yo lo voy a hacer desde un punto de vista de las ciencias sociales, pero traigo algunos ejemplos para las demás áreas del conocimiento, pero cualquier comentario pues será bien recibido. He estructurado esta presentación en 5 temáticos. Uno es la institucionalización de la propuesta, la otra es la identificación de un proyecto, que eso luego nos cuesta como individuos, es como hacer una tesis, no sabemos qué tema vamos a seleccionar. Bueno, creo que eso es delicado. Luego la definición de un proyecto, que yo creo que tiene que ver con la disciplina científica. Cuando a alguien le dicen o le preguntan a alguien si es un investigador, pues lo que lo hace investigador es la disciplina, ¿verdad? Entonces eso también se tiene que reflejar en la definición de un proyecto. Luego nos metemos algo con la metodología que hay que elegir y finalmente la contribución
e impacto de lo que estamos haciendo. Y bueno, un mensaje final. Entonces vamos a empezar con la institucionalización de la propuesta. Así me permití llamarle porque tiene que ver algo con el famoso registro. Y bueno, antes de iniciar con el planteamiento de un proyecto de investigación donde se esperan recibir recursos, obviamente lo que estamos hablando es de que hay convocatorias que, o si no son convocatorias, son consultorías que nos hacen instituciones externas, detrás de lo cual hay una capacidad de aplicar los conocimientos y recibir una remuneración. Entonces, para eso, cuando se habla de investigación científica, es importante considerar algunos aspectos. Bueno, primero, tener un registro actualizado de una instancia de investigación. La investigación, acuérdense, la puede hacer desde una instancia, una universidad, un centro de investigación, pero también la puede hacer una empresa, o una organización social, pero para eso hay que tener un registro de investigación. Entonces, bueno, de ahí parte todo. Luego, mantener un expediente limpio. Hay que proponer un responsable, y ese responsable debe tener un expediente limpio. ¿Qué significa esto? Que cuando ha hecho ya anteriores proyectos de investigación, pues no tenga pendientes de cerrar algún proyecto, que no tenga observaciones, y si las tiene, las haya atendido en su tiempo y forma. Es decir, que tengamos un historial de cumplimiento excelente. Luego, cumplir con toda la documentación. Usualmente desafortunadamente para muchos investigadores que queremos participar en proyectos de investigación, cuando no alcanzamos a registrar o meter toda la documentación, o metemos una documentación equivocada, ahí se acabó el proceso. Y eso a veces nos vulnera, ¿verdad? Como investigadores. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado con esto. Definir un responsable técnico y un administrativo. Usualmente el responsable técnico es el responsable de llevar a cabo el proyecto, pero debe de haber una parte en la empresa o en la institución que se haga cargo del manejo de los recursos, de la administración, y usualmente también va uno legal, pero bueno, usualmente son las contrapartes institucionales. Obviamente hay que tener una carta de apoyo institucional, y esa carta de apoyo institucional lo que le dice a la institución que convoca y otorga recursos es que tanto el proyecto como el personal involucrado pues está a disposición en tiempo y en infraestructura para llevar a cabo tal proyecto. Y tiene que ver con el que sigue, disposición de infraestructura. Cuando uno pues, se propone hacer un proyecto de investigación, generalmente debe tener alguna infraestructura de apoyo con el que parta el proyecto. Es decir, usualmente no empezamos de cero. Generalmente las instituciones ya tienen una infraestructura física, humana, administrativa, que pone a disposición del responsable técnico para llevar a cabo el proyecto. Otra cosa importante también es verificar el área del conocimiento. Generalmente cuando alguien participa en un proyecto es porque ya tiene alguna experiencia o expertise en esto. Otra cosa relevante es que las convocatorias pueden enfocarse en ciertas problemáticas, ya sea en sectores o necesidades, ¿verdad? O sectores, tópicos o territorios. Entonces es importante ubicarnos en alguna de esas criterios de las convocatorias. La otra es definir etapas. Dependiendo del tiempo que se pretenda llevar el proyecto, pueden definir etapas. Si es un año, puede ser una etapa o 2 etapas, dependiendo del tiempo. Algo muy importante que luego se nos pasa es contemplar las aportaciones propias. Les hablo desde el punto de vista, por ejemplo, de las instituciones de educación superior. Cuando un investigador participa en estos proyectos, usualmente el investigador no recibe apoyo económico, como si fuera un sueldo, un salario. Pero eso sí se puede reportar como aportaciones propias, ¿verdad? La institución está poniendo a cargo un investigador que tiene un doctorado, que es especialista y que le va a dedicar cierto tiempo. Entonces, muy valioso. Si bien no recibe remuneraciones, a veces se pone como apoyo. Igual el uso de infraestructura, eso es muy importante porque está poniendo una parte de valor de avanzada antes de realizar el proyecto. La otra es verificar gastos no contemplados. A veces uno de los por los que no nos apoyan o no salimos beneficiados en las convocatorias es porque no tomamos en cuenta y luego pretendemos meter gastos que luego no están en los criterios en las convocatorias contemplados para ser autorizados. Usualmente es parte del gasto corriente.
Entonces hay que tener cuidado con esto. Definir beneficiarios directos e indirectos. Usualmente cuando alguien hace algún proyecto, generalmente hay beneficiados. Hay que ser muy claros en quiénes van a ser y sobre todo en el punto que sigue es productos que se van a entregar. Entonces, esto lo vamos a hacer un poco más adelante, pero es muy importante definirlos, porque tiene que ver también con el impacto. Y la otra tiene que ver con el cuidado de las fechas clave. Si por alguna razón no alcanzamos a integrar el expediente y que nos falte la carta institucional, pues ya se acabó el proyecto, ¿verdad? Porque si no lo entregamos a tiempo, entonces esto requiere estar pendientes de las convocatorias y tratar de ser muy ágiles en cuidar todo este tipo de detallitos. Muy bien, pero ese es el paso previo, por decirlo así. Vamos a la identificación de un proyecto. Ok, ¿qué es eso de identificar un proyecto? Bueno, como les decía, una convocatoria puede estar dirigida de manera abierta a toda la ciudadanía y en ese sentido puede participar tanto una empresa como una institución de gobierno, la misma sociedad civil o la sociedad organizada, un centro de investigación, una institución de educación, puede ser una primaria, secundaria, dependiendo del tipo de convocatoria, o las universidades, y estas pueden participar ya sea con estudiantes o con profesores a través de un cuerpo académico, un grupo de investigación o una combinación de ellos. Entonces es muy importante ahí tratar de ubicarnos cuál es nuestro papel en esa convocatoria. Y bueno, lo que les comentaba, llevar a cabo un proyecto de investigación puede tener diferentes orígenes, ya sea atender una necesidad o una problemática interna a una institución. Por ejemplo, hay convocatorias muy bonitas que son para apoyar la infraestructura de las instituciones. Entonces, eso es muy interesante porque entonces tú puedes modernizar o crear un laboratorio, por ejemplo, para fortalecer tanto tus programas educativos, hablando de una universidad, como brindar servicios externos. Entonces, muy padre ubicar para qué son los proyectos, para atender una necesidad de una institución, o puede ser una demanda de una institución externa, ¿verdad? Entonces, a veces las convocatorias son para atender problemas, ya sea del gobierno o de una institución nacional o internacional. O puede ser incluso un proyecto de investigación que requiere la atención de un problema del contexto, es decir, de la localidad, del sector, de la región. Entonces puede ser muy variada el origen de una convocatoria. Por ejemplo, es muy interesante, sabemos que todas las instituciones y empresas pertenecen a diversos sectores y áreas del conocimiento. Entonces hay unas demandas a nivel internacional, que son las que están de moda y donde hay mucho apoyo para convocatorias. Por ejemplo, eso de las tecnologías disruptivas. Ustedes saben que después de el uso del Internet se ha revolucionado mucho la manera en que se hacen las actividades. Una prueba muy buena fue la del COVID, que nos sirvió para darnos cuenta de que el Internet vino a facilitar tanto o a sustituir o reemplazar o a dar continuidad a los servicios de educación, a los servicios de empleo y todas estas nuevas ventanas que se visualizaron tienen beneficios. Aquí la preocupación es que estas tecnologías disruptivas sirvan no solamente para desarrollar el crecimiento económico, sino también que sirvan para el desarrollo humano. Entonces, investigaciones en este tipo son de alto valor agregado. El otro tiene que ver incluso con la escasez de los recursos naturales. Ustedes saben que una presión muy fuerte sobre que genera el crecimiento de la población y la conglomeración de la misma, pues es la demanda de recursos naturales en grandes cantidades. Y eso ha propiciado la escasez de los mismos o que se aumente el incremento de la explotación de los mismos en más áreas territoriales. Entonces, este es un tema también prioritario a nivel internacional. Ustedes también han visto esto de las transformaciones demográficas, como algunos países a medida que evolucionan se van haciendo la población más vieja, por ejemplo. Entonces se trae otro tipo de problemas. ¿Quién va a mantener a esta comunidad de personas? Entonces, bueno, estos son grandes temas, son grandes retos. Por ejemplo, la urbanización y expansión de las ciudades, que es uno de los temas prioritarios que traen Naciones Unidas. Cómo cuidar que esos centros que se están llenando de población sigan siendo equilibrados, que si no les doy seguridad, si no les doy atención, pueden volverse en una bomba que puede explotar.
Entonces es un tema muy sensible a nivel internacional, como lo es el cambio climático, por ejemplo, ¿verdad? O la gobernabilidad democrática. Son grandes temas que se están manejando a nivel internacional. También conocemos nosotros los famosos objetivos del desarrollo sostenible. Eso también está muy importante porque se supone que si bien fueron definidos a nivel internacional, el problema está cómo aterrizarlos. Generalmente el primer vínculo que se hizo fue a través de los representantes de las naciones, pero esto a su vez debería de tener una capacidad, una estrategia para aterrizarlos a través de los sectores productivos donde intervienen gobierno, sociedad civil y los individuos. Entonces hay toda una estrategia definida para cada país, aunque de manera diferenciada, para avanzar en estos, que se supone que se deberían de cumplir en el 2030, pero bueno, la misma ONU ha reconocido que no se van a cumplir todos al 2030, pero se sigue trabajando para redefinirlos y actualizar las metas al 2050. Eso, ¿se pueden abordar temas de proyectos? Claro que sí, miren, cada uno de los proyectos tiene metas y tiene indicadores. Si a alguien le interesa, por ejemplo, abonar en el fin de la pobreza, pues hay líneas muy, muy claritas, metas muy definidas y también hay acciones. Entonces, meter en un proyecto de investigación en este sentido da mucha intención a las convocatorias. También hay otros tipos de demandas a nivel internacional, por ejemplo, esto de las nuevas enfermedades. Una clara fue el COVID, que afortunadamente ya se dio por terminada esta pandemia, aunque sigue vigente todavía una alertas sanitarias con nuevas modalidades. Entonces, sigue siendo un tema pendiente. A México parte se recuperó, fortaleciendo un poco el sistema de salud, pero hace falta mucho trabajo en esto. Entonces, proyectos que atiendan a este tipo de demandas son muy solicitadas. Otro de los grandes problemas, como lo hemos visto en México, es esta migración. No habíamos tenido en la historia de México grandes volúmenes de personas que transitaran de América del Sur hacia América del Norte y que México fuera el testigo de ese paso de migrantes. Teníamos migración cultural, de los que ya se habían ido y se habían promovido en los 50s y los 60s para apoyar el crecimiento de Estados Unidos, y había una tradición de migración. ¿Alguien quería hablar, perdón? Ok. Y bueno, ese es un tema que se ha vuelto crucial porque muchas de esas gentes que llegan a Estados Unidos y luego con la política del nuevo presidente de Estados Unidos de controlar esto, muchos se han quedado en México. Entonces, este tipo de proyectos para México resultan relevantes. El cambio climático, que ya lo habíamos visto, sobre todo el problema del cambio climático es ahorita cómo medirlo, cómo controlarlo y cómo definir estrategias para controlar esto que tiene que ver con el cambio climático. Otro de los temas prioritarios es la autosuficiencia alimentaria. A medida que crece la población y se concentra la población, pues sí requerimos de grandes cantidades de alimentos, suministros, áreas productoras. Entonces lo que necesitamos son proyectos para asegurar esto. Otro de los problemas que hemos visto, sobre todo para los que viven en grandes ciudades, son los problemas de la logística. Lo vimos con el COVID, que el problema que presentó fue como se cerraron los mercados internacionales, muchos de los problemas que se detectaron fue el rompimiento de las cadenas de producción. Y no es que se hayan roto, el problema es que la comunicación que se vio interrumpida hizo que se perdieran muchos suministros, sobre todo el de los chips. Entonces, esto de la logística se ha vuelto en un tema prioritario. El calentamiento global, sí, ya lo habíamos visto, tiene que ver con el cambio climático. La única peculiaridad que tiene en México es que según algunos estudios recientes, en México el incremento de las temperaturas está muy por encima del crecimiento de la temperatura en otros países. Entonces, para México es algo dramático porque tiene que ver con la calidad de vida de las personas y tiene que ver con la atención de los grupos vulnerables, que son los que más expuestos están a estos cambios. Entonces, es un tema prioritario donde hay apoyos. Otro tipo de fenómenos que hemos visto actualmente tiene que ver con las guerras y conflictos. A pesar de que después de la Segunda Guerra Mundial entró una guerra fría y se amenizaron las cosas un poco armoniosas, siguen resurgiendo este tipo de conflictos. Llámenlo como quieran, como territorios, como disputas por energéticos, como control de los centros de transferencias de mercancías marítimos. El problema es que hay de fondo guerras y conflictos. Entonces, armar proyectos sobre este tipo de propuestas resulta altamente demandados.
Y otro que tiene que ver también tiene que ver con energías alternativas. Ya lo vimos, va relacionado también con el cambio climático. Mucho del problema del cambio climático tiene que ver con el calentamiento global, y este calentamiento global tiene que ver mucho con el uso de energías fósiles. Entonces, alentar el uso de energías alternativas tiene mucho que ver con la mitigación de este tipo de problemas. Entonces, bueno, eso nos va a generar grandes convocatorias o grandes espacios para participar en proyectos que atiendan estas problemáticas. Pero miren, también hay otro tipo de prioridades. Generalmente las regiones, los estados definen las prioridades. Acuérdense, el desarrollo es una competencia del Estado. La Constitución lo dice, es muy claro. Quien tiene que llevar la política de desarrollo de un país es el Estado. Entonces el Estado crea instrumentos y en uno de estos, por ejemplo, para el caso de San Luis Potosí, pues se han identificado cuáles son los sectores prioritarios. Entonces, para cada entidad o para cada ciudad hay que identificar cuáles son esos sectores prioritarios, porque es a través de los cuales se apoyan o se sacan convocatorias para apoyar estudios o diagnósticos o resolver problemas para estas áreas. Este es el caso de San Luis Potosí. Hay varios sectores prioritarios y son muy interesantes porque tienen que ver con cómo mover las empresas, los empleos, los niveles de ingreso, la calidad de vida, y generalmente se hace a través de estos sectores. Entonces, meter iniciativas sobre alguno de estos sectores es altamente confiable. Bueno, aquí les voy a presentar algunas de las políticas que trae la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología y Innovación. Igual, de manera sistemática, saca convocatorias para atender problemas. Esta es una convocatoria muy particular que tiene que ver con problemas nacionales. ¿Dónde me ubico yo? ¿Cuál es mi área de interés? ¿En qué puedo participar? Bueno, estas convocatorias te dan, creo que entre 3 y 5 millones de pesos para poder aplicar a una propuesta que abone a resolver problemas. Y son muy variados, pero también vienen ya muy nivel específico. Por ejemplo, en energía, nomás por comentarles algo, se apoyan iniciativas que tienen que ver con la electromovilidad, almacenamiento de energía, energías renovables, eficiencia energética, reducción de riesgos en hidrocarburos, sistemas energéticos rurales sustentables. Entonces, si se fijan, son áreas muy concretas, ya sea que estén en zonas urbanas o en zonas rurales, aplica para diferentes enfoques de la energía. Viene algo de alimentación y economía sostenible, pues igual vemos que el problema de la autosuficiencia alimentaria tiene que ver con sistemas de producción, principalmente en los cultivos básicos, ¿verdad? Como maíz, frijol, arroz, chile, cebolla, jitomate, que mucho tiene que ver con el sustento de la alimentación en México. Y también viene para pesca y acuicultura, y vienen varios enfoques, modelos comunitarios de transición agroecológica, por ejemplo, fortalecer las cadenas de valor de los productos agrícolas. Es un enfoque muy interesante porque tiene que ver con la escalabilidad de cómo puedo yo apoyar la consolidación de un producto agrícola. Pues ahí es donde intervienen las universidades, las empresas, los centros de tecnología. Sustituir plaguicidas, por ejemplo, para evitar la contaminación de los alimentos, pues también es un tema prioritario. Nuevas cadenas de valor desarrolladas a productos secundarios de productos agrícolas, forestales, pesca, acuicultura. Entonces, si se fijan, hay muchas áreas de oportunidad donde participar, donde proponer proyectos. Agua y sostenibilidad hídrica, el uso de tecnologías para retener el agua de lluvia. Hemos visto muchos proyectos sobre escuelas que buscan atender este tipo de proyectos. Pues aquí es una salida, un conjunto de escuelas, un conjunto de empresas, sistemas de almacenamiento de agua, gestión del agua, uso del agua, tratamiento del agua para su reuso industrial, incluso para consumo humano, y la misma saneamiento de cuerpos de aguas contaminados. Entonces, bueno, ese es un apartado. Salud también tiene una gran relevancia para enfermedades crónico-degenerativas que están muy de moda y cada vez tienen un rango más alto en la frecuencia de enfermedades, las enfermedades infecciosas emergentes, la salud reproductiva, condiciones neurológicas, población con discapacidad, resistencia antimicrobiana, salud mental y adicciones, que se puso desafortunadamente de moda después de la pandemia por el rompimiento de los ciclos de alimentación y de sueño, el envejecimiento saludable, que es un tema pendiente que México para allá va, que ya tenemos casi un promedio de edad de 30 años, entonces va para arriba.
el desarrollo de dispositivos médicos y farmacología, tecnologías para la gestión de servicios de salud. Si se fijan, es una gran cantidad de áreas de oportunidad donde podemos participar para meter proyectos de investigación. Cualquiera que vea que está aislado en un laboratorio, no es cierto. Tiene participación en todo este tipo de proyectos. Los de tecnologías, aquí están las tecnologías disruptivas, transversales y de frontera. Desde la ciencia de datos, ¿cómo la puedes aplicar? Ojo, la crítica de las tecnologías disruptivas no es que vengan a sustituir nuevas maneras de hacer las cosas, es cómo se aplican para beneficio de la sociedad, el desarrollo económico, la educación y cultural. Entonces son temas muy, muy buenos, tal ciberseguridad, semiconductores. Acuérdense que uno de los problemas, por ejemplo, que tuvimos en México fue el rompimiento de las cadenas de producción que detuvo un poco la industria automotriz por la falta de llegada de semiconductores, que es una industria estratégica que ya se empieza a descentralizar en países como México y se empiezan a desarrollar para asegurar esta continuidad de las cadenas de producción. La radiocomunicación también, acuérdense, está pendiente todavía las telecomunicaciones con comunidades marginadas. Si no le puedes llevar un centro de salud a una comunidad lejana, pues dale servicios en telemedicina, por ejemplo, ¿verdad? Que tiene que ver con todo esto. Está lo de cambio climático. Obviamente, cambio climático tiene una prioridad a nivel nacional e internacional. Entonces, tiene que ver desde monitoreo y alerta temprana de fenómenos naturales, las iniciativas de economía circular, que es la manera más práctica de cuidar el medio ambiente, y sobre todo las críticas que están de fondo que tienen que ver con consumo irresponsable, producción también irresponsable, y tratar de darle un mejor uso, tratamiento, desecho y reuso, otra vez a todos los insumos que se utilizan para los productos de consumo. El uso y manejo sustentable del suelo, conservación y uso del suelo, ecotecnologías de uso doméstico. Entonces, fíjense que hay un gran abanico de oportunidades. Esto tiene que ver ya específicamente con soberanía alimentaria. Fíjense que hay muchas áreas que va desde la tecnología para desarrollar productos alimenticios hasta el sistema de riego, que es algo relevante, el monitoreo, la inteligencia artificial para estos sistemas predictivos, sistemas de capacitación y almacenamiento eficientes, y lo que tiene que ver también con esto de tecnología para la producción, soluciones tecnológicas para aumentar los niveles de producción, transferencia de tecnología para el mejoramiento genético de las semillas, análisis e intervención de cadenas de valor para reducción de costos a la población, y obviamente reducción de costos y aumento de ingresos en comunidades que producen bienes primarios, y en fin, una parte también del monitoreo y administración de los recursos hídricos en el campo. Y aquí viene también algo de los otros problemas que tenemos a nivel internacional, que es el aseguramiento hídrico. Entonces, ¿cómo manejar y aprovechar el uso del agua, el mantenimiento de empresas, la distribución y el aseguramiento del agua en las ciudades, usando diferentes tecnologías como bioreactores eficientes, membranas de filtración, etcétera? Entonces, todo lo que traemos en laboratorios, todo lo que traemos en científicos especializados, tiene que ver con esto. Y un apartado muy importante que les comentaba era esto, problemas nacionales, pero ya muy orientados a salud, que es lo que les decía, cómo usar todo ese tipo de tecnologías y herramientas para reconocer patrones, para facilitar y controlar los factores de riesgo, sistemas predictivos. Entonces, fíjense que lo que se nos está pidiendo a nivel nacional o internacional es cómo usamos todas estas tecnologías para enfrentar los problemas más comunes que registra un país. Y en este caso, promover estilos de vida saludables. Entonces, habíamos visto recientemente que por ejemplo, en el caso de retiro de alimentos chatarra, en las escuelas públicas, pues eso ha impactado porque dejamos a los jóvenes o a los niños sin acceso a alimentos. Pero creo que aquí hay una gran área de oportunidad de meter nuevas tecnologías para diseñar nuevos alimentos a nivel local que puedan sustituir esos alimentos, que ahora no los tenemos, por ejemplo, o no en la cantidad suficiente. Esto también tiene que ver con salud, mejora de la vigilancia epidemiológica, tiene que ver con incluso hasta con uso de bases de datos y darle seguimiento a las estadísticas para recolectar, analizar y utilizar datos genéticos para el desarrollo de la salud. Y tiene que ver con todo esto de
la vigilancia epidemiológica, que es donde hemos tenido un poco de cambios. También tiene que ver con esto de dispositivos médicos para el diagnóstico temprano y tratamiento de enfermedades metabólicas. Ustedes saben que este tipo de enfermedades, ya se están generando nuevos dispositivos médicos para su detección, para su tratamiento y para atender estos problemas. Entonces, esta es otra gran área de las que se pueden utilizar. El caso muy concreto que pone CECITI es la innovación tecnológica en el manejo de cáncer y sus complicaciones, que es quizás una de las enfermedades más sentidas por la población, por lo dolorosa y sufrida que es. Entonces, se busca avanzar en esto, atenderlo mejor y dar una mejor solución a este tipo de problemas. Y también tiene que ver esto con lo de la resiliencia famosa, que es cómo estar preparados para atender los fenómenos naturales que cada vez son más frecuentes, lluvias en épocas de calor, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, aquí está un poco cómo podemos utilizar ese tipo de tecnologías avanzadas para el monitoreo y alerta temprana. Entonces, hay fondos para esto. Acaba de pasar esta convocatoria, por eso la quise incluir para que pudiéramos ver cómo utilizar todo aquello que hemos estado ya abordando en las universidades, especializándonos, pues ya lo podemos aplicar en este tipo de atención a problemas. Otro que tenemos es la famosa transición energética, lo que les comentaba, cómo dejar de usar energías fósiles para atraer nuevo tipo de energías. Entonces hablamos eso de movilidad cero emisiones, esa transición que es otra de las grandes parteaguas en la industria automotriz. No es que dejemos de usar los vehículos, esa creo que no es la política, aunque se está pidiendo mucho, es más bien cómo reconvertimos esas unidades que contaminan mucho por unidades que contaminen menos, o incluso con cero emisiones. Incluso algunos países pues ya tienen como meta llegar al 2030 con cero emisiones a través de la movilidad vía vehículos. Entonces, eso también lo reconoce CECITI y hay fondos para avanzar en este tipo de proyectos. Transición energética, igual sistemas energéticos renovables, sustentables y eficientes para aplicación en procesos productivos. Tiene que ver con muchos esquemas de microgeneración, cogeneración y trigeneración, almacenamiento de energías y otros que incrementen la eficiencia y el ahorro energético. Tiene que ver con esto. Muchos ya empezamos, incluso a nivel de viviendas, con algunas políticas para esta transición energética, celdas solares, uso de agua, almacenamiento de agua de lluvia, etcétera, etcétera. Bueno, esas son las grandes políticas, tanto internacionales como a nivel nacional. Pero no es todo. Digamos que hay demandas concretas de las empresas, hay demandas concretas del gobierno, hay demandas concretas de las universidades, hay demandas concretas de la sociedad civil organizadas que a lo mejor pueden estar más a modo de nuestros intereses como investigadores, como empresarios, como sociedad civil. Por ejemplo, en las empresas, un tema importante, al menos aquí en San Luis Potosí, tiene que ver con esta famosa rotación de personal, que tiene muchas cosas de fondo, ¿verdad? Que tiene que ver con la distancia que hay entre los hogares y los lugares de centros de trabajo, que tiene que ver con los niveles de ingreso, que tiene que ver con las prestaciones. Es una gran problemática de la cual también hay apoyos para eso. A las empresas también les interesa la competitividad. Que en San Luis lleguen muchas empresas internacionales a competir con empresas locales, pues ponen un gap de competitividad, ¿verdad? ¿Qué hacer? Bueno, pues hay interés por incorporarse o a mejorar la competitividad o a convertirse incluso en proveedores o parte de la cadena de valor de esas grandes empresas internacionales. Pues hay interés en eso. Por ejemplo, la modernización y digitalización. Usualmente cuando vemos una oficina llena de gente, pues sí, es que quiere decir que es un servicio muy demandado. Pero también lo que nos está diciendo es que falta de automatización, incluso lo que le llamamos ahora digitalización. Todo lo que te genere mucha demanda, automatízalo. Tiene que ver con esto, cómo modernizamos, cómo digitalizamos los procesos, los productos, no solamente es de gobierno, también es para la empresa, para las instituciones de educación superior. Entonces ahí está, es un tema que da mucho y da para participar en convocatorias. Otro de los temas es la participación ciudadana. ¿Qué hacemos con
¿Cómo tomamos decisiones de desarrollo en una ciudad? En el escritorio, si no es con base en una participación ciudadana. Aquí el problema es cómo organizarla, cómo procesar esas demandas, cómo meterlas en un programa de gobierno, cómo automatizarlas y cómo atenderlas y cómo darle seguimiento. Y sobre todo tener una buena concepción de la ciudadanía. Pues fíjense que estos problemas ya son más identificables con las instituciones. Un problema que no se ve y que a veces pocos voltean a ver es este problema de la desintegración familiar, que es una parte de los cambios demográficos que tiene cuando los salarios no son lo suficientemente fuertes o el costo de vida es muy alto y participan tanto hombres como mujeres en el empleo, pues descuidan a los hijos tienen problemas de déficit de atención y se vuelve una sociedad una familia un poco disfuncional. Entonces eso trae otro tipo de problemas, pero quien los atiende, pues bueno, son generalmente las instituciones de educación superior en las áreas de psicología social. Hay otros que tienen que ver con servicios públicos, es importante estudiarlos, ¿por qué? Porque es la calidad de vida de los servicios, la iluminación, la seguridad, el agua potable, el servicio de recolección de basura, que tiene que ver incluso con sanidad pública, comunicación, etcétera. Pues tiene que ver con sociedad saludable. Esas amenazas que veía la Organización de las Naciones Unidas porque las ciudades no se conviertan en una bomba de presión, de desequilibrio democrático, político, tiene que ver con esto, con la calidad de los servicios públicos. Y a lo mejor no requieren grandes cantidades de dinero para atenderlos, ¿verdad? A lo mejor tecnología, pero debe de haber alguien ahí que incida en estos desarrollos. Y una institución de educación superior puede ser ese buen alguien o tercero que ayude a promover la transferencia de la tecnología del conocimiento para gestionar estos recursos. Otra cosa importante que les comentaba era la proveeduría o la logística. Pues sí, cómo le llegan de manera adecuada y oportuna los servicios o los insumos a las empresas o a las instituciones de educación superior. Bueno, es todo un problema. Y otro de los tópicos que está de moda ahorita es la famosa manufactura esbelta, es cómo competimos en las empresas con otras empresas o cómo nos incorporamos a esa red de valor, pues el uso de la manufactura esbelta. Hay más temas todavía en instituciones. Lo que les comentaba, los semiconductores se volvieron en una cadena, en una parte de la cadena de suministros básica, porque eso depende mucho no solamente de la industria automotriz, sino todo lo que tiene que ver con electrónica, equipos de cómputo, sistemas de control, pues se basa en esto. Otra cosa que no parece tan importante como es eso, en lo que estamos en la transición, atender servicios públicos y la modernización tiene que ver con hacer muchas cosas. Cuando esto lo enfocamos en los empleados, a veces recae en algo que le llamamos burnout. Entonces, no se ha estudiado mucho, ya se empieza mucho a estudiar en México, entonces eso es muy relevante porque entonces atendemos que tiene que ver con las nuevas normas del trabajo, que tiene que ver con la salud emocional de los empleados. Algo también que a veces no se quiere tocar o en las mismas instituciones se prohíbe es el estudio del acoso laboral. Ahí hay prácticas, ya están muy definidas, afortunadamente ya hay guías, ya hay metodologías para estudiarlo, pero alguien lo tiene que hacer, ¿verdad? Es un buen estudio que se tiene que hacer para avanzar en problemas como la igualdad de género. Otro también que es una demanda a nivel internacional es controlar o limitar el trabajo infantil, porque cuando sacas a un niño de su educación, pues le estás matando el futuro, por decirlo así. Entonces es un tema muy delicado, hay que aprovechar las generaciones, pero hay que aprovecharlas para que pasen en un futuro a ser agentes activos y productivos en una sociedad. La otra es la internacionalización, eso de medir con estándares internacionales se nos ha dado mucho. ¿Qué es lo bueno de eso? Pues que recogemos las mejores prácticas. Entonces, recoger los estándares internacionales a nuestras instituciones, pues puede ser bueno, nomás hay que identificar cuál es ese gap con el que manejamos nosotros, con lo que se manejan a nivel internacional. Por eso es un buen área de estudio. Lo otro es el emprendimiento, ¿verdad? Mucho se habla del emprendimiento, pero no es otra cosa más que cómo hacemos a las personas para que puedan iniciar un negocio. Y si no iniciar un negocio, cómo mantener una empresa con estándares de eficiencia, de productividad y competitiva en el corto, mediano y largo plazo. Otro relevante que nos va a pegar en el
los pocos años en México al menos, es la dependencia económica. Hay dos tipos de dependencia económica. Una es la dependencia de los menores, ¿verdad? Es cuántas personas trabajan por cuántos niños menores de 15 años hay, o de 14 años hay, porque requieren atención directa. Y la otra es la dependencia de adultos. Cuántas personas están laborando ahorita respecto a cuántas personas tienen que atender que son adultos mayores, arriba de 65 años si quieren. Eso habla de dependencia económica, que al final de cuentas es un costo, ¿verdad? Que tenemos. Hacen falta este tipo de estudios, ya se empezaron a sacar convocatorias para medir estos tipos de dependencias y sobre todo la infraestructura que se necesita. Porque si bien es cierto, vamos a un envejecimiento, este envejecimiento requiere de infraestructura de atención que tiene que ver con vialidades, con acceso, con movilidad y con atención o casas hogar o seguros que tengan áreas médicas para este tipo de personas. La otra que tiene que ver es cómo consolidar la industria. Bueno, pues hay muchas maneras, con vinculación, con agrupamientos industriales, con distritos industriales. Ahí hay un área también interesante. Y el otro lado también que tiene que ver quizás con jóvenes, le llamamos tecnoestrés, la exigencia que se le pide a un alumno para aprender, y de intermedio está el uso de las tecnologías, pero siempre que este uso de las tecnologías no lo desvíe de su verdadero propósito. Entonces hay un área de investigación muy importante. Entonces, si se fijan, hay áreas bonitas, hay áreas interesantes en las que podemos participar en convocatorias. Hay tópicos que les decía del entorno. Estos pueden ser unos muy buenos. Hay quien mide la calidad de vida. Y sí, efectivamente, a veces no nos damos cuenta, pero cuando hay un estudio médico muy bonito que compara, por ejemplo, la condición de los pulmones de las personas que viven en ciudad y las personas que viven en el campo. Y hay una diferencia impresionante, porque los pulmones están muy grises, casi negros, de los que viven en ciudades contra colores rosas naturales de los que viven en el campo. Todo ese tipo de cosas le llamamos calidad de vida. Entonces, bueno, ¿quién lo estudia? Por ahí hay áreas muy interesantes que lo miden. Otro aspecto que tiene con una deuda México con el desarrollo regional tiene que ver con esto, con la conectividad. Cualquier comunidad que no tenga una carretera, pues no llegan los maestros, no llegan los médicos, no llegan los bienes o servicios, entonces se aísla. Entonces, ¿cómo hacer este tipo de servicios? Bueno, al menos una conectividad básica debe de haber, se requieren estudios de este tipo. Por el contrario, está problemas de la congestión urbana y lo que incide en la calidad de vida. Cuando tú sales de tu casa a tu trabajo o a la escuela y tienes que recorrer 5 kilómetros, que puede ser un trayecto no muy lejano, pero te tardas 1 hora en llegar, pues ya le aumentaste a tu jornada laboral 2 horas, una de ida y otra de regreso, más tu jornada laboral. Entonces, eso repercute en la calidad de vida diaria de todas las personas. Entonces, esto de congestión urbana tiene muchas vertientes. Estudios de este tipo también hacen falta. El consumo responsable, que les decía esto de las teorías de las tantas R's que ahora hay, reusar, reutilizar, pues es todo un tema que en términos prácticos genera buenos proyectos de investigación. Hay algo de moda también que tiene que ver con cultura de paz. Es uno de las estrategias para combatir el crimen organizado, la pérdida de valores, etcétera, etcétera. Que es un tema interesante. Entonces, cualquiera que se interese en estos estudios, ya hay metodologías, ya hay casos de éxito de estudios. Otro que también que es generalmente producto de las grandes ciudades tiene que ver con la segregación espacial. Mucho se ha estudiado, pero poco se ha estudiado los impactos. Entonces, cómo áreas de muy buena calidad de vida coinciden con áreas de baja calidad de vida en una misma ciudad, es lo que genera conflictos entre las áreas, ¿verdad? Esto importante también, la exclusión social y la exclusión económica de las personas, cuando no tienes una política de insertar a las personas identificadas con grupos vulnerables, por ejemplo, ya sea personas con discapacidad o personas en tercera edad, y no les defines políticas para reincorporarse, los estás excluyendo social y económicamente. Vimos lo de la sostenibilidad, vimos lo de la economía naranja, que tiene que ver con cómo nuevos modelos de desarrollo a través de sectores alternativos. Entonces, ese tipo de cosas son muy valoradas.
¿En qué podemos también, o cómo puede ser viable que nos aprueben un proyecto de investigación? Pues hay proyectos que ya traen ventajas. Uno es, cuando tú tienes un proyecto en una región que es identificada con alta vulnerabilidad económica y o medioambiental, la probabilidad de que te aprueben un proyecto es más alta. Ya están definidas ahí. La otra es que tengan proyectos con apoyos complementarios. Es decir, cuando quiero meter un proyecto para lo que quieran, pero además de mi institución que apoya con recursos propios, tengo recursos de una empresa, hay más viabilidad que te aprueben un proyecto. Y la otra es proyectos tecnológicos con registro de protección de propiedad intelectual y o estrategias de transferencia de tecnología. Esto también es un plus para que te aprueben un proyecto de investigación y obtengas recursos. Entonces, bueno, nada más recuerden, los proyectos de investigación no es para que se haga uno rico, es más bien para atender necesidades, pero recurriendo a costos que usualmente no tenemos forma de pagarlos. De eso se trata. Esos recursos que nos hacen falta para llevar a cabo iniciativas generalmente vienen de las convocatorias. Esa es la manera de cómo hay que ver estos proyectos de investigación. Bueno, es importante identificar un proyecto, pero también hay que seguir un proceso de planeación estratégica que permita alinear los objetivos con los recursos. Miren, generalmente en una convocatoria, cuando se emite una convocatoria, esa convocatoria la llena alguien y la revisa un tercero. Generalmente se la dan a un investigador. Y ese investigador lo que va a hacer es checarla, que esa convocatoria tenga una consistencia y que realmente tanto esté bien documentada como bien justificada. Entonces, hay otros criterios que nos hacen poder redactar una buena proyecto. Miren, ¿qué es muy importante tener en cuenta? Yo quiero proponer un proyecto, no sé, de salud. Ojo, eso que les he estado comentando de CONACYT, y de los organismos institucionales y de las demandas internacionales, generalmente se ubican en los grandes planes de desarrollo. En Plan Nacional de Desarrollo, obviamente, el gobierno mexicano, por ejemplo, lo publica. De ese se definen muchos programas sectoriales. Por ejemplo, de un Plan Nacional de Desarrollo se deriva un programa de salud, por ejemplo. Aquí está. Hay que definir un plan nacional y de ese plan nacional se define un plan de salud. Y además se define un plan institucional de salud. Y de esos planes nacionales e institucionales se definen programas especiales, sectoriales, regionales, institucionales. Entonces, estos son algunos institucionales y sectoriales, ¿verdad? Entre más desagregados estén los programas, es mucho mejor. Por ejemplo, tener un programa de competitividad, pues ya sabemos que si yo tengo una línea de investigación de competitividad, lo tengo que tomar en cuenta para que digan, este proyecto no solamente está alineado al área del conocimiento del cuerpo académico, también está alineado a nivel nacional y sectorial. Entonces, yo ya tengo mucho ganado. Se identifica con el plan nacional, se identifica con el plan sectorial, y además voy a tener que consultar los planes estatales y, si es necesario, los planes municipales. Se supone que debería de llevar una consistencia. Hay un Sistema Nacional de Planeación Democrática que dice que todos los municipios deben de ser un plan municipal, pero que deberían de estar alineados también al plan estatal, y el plan estatal a un programa sectorial y al plan nacional. Entonces, debería de haber mucha consistencia. En buena parte hay. Entonces, yo como aquel individuo que quiero meter una convocatoria para participar por recursos, para atender una necesidad local, pues ya sé que lo local es municipal. Pero si yo lo alineo a lo nacional, a lo sectorial, incluso puede ser no sectorial, puede ser un plan especial, por ejemplo, el de género es un programa especial, o un programa regional, o un programa institucional, y yo lo alineo también con el estatal y municipal, seguramente me lo van a aprobar. Ojo, no solamente se rige a nivel nacional, también hay criterios, hay planes, hay normas internacionales, hay programas internacionales. Si yo logro alinear todo esto, se lo estoy poniendo en una diapositiva, pero hacer este ejercicio les puede llevar unos días, pero va a quedar una propuesta de plan muy, muy, muy viable. Entonces, bueno, yo recojo todas las demandas internacionales en ese problema,
lo nacional, lo sectorial, lo institucional, lo estatal, lo municipal, y además lo pongo en una estructura muy fácil de leer. Hago un pequeño diagnóstico. Todo esto me da para un diagnóstico. Identifico las prioridades, los objetivos, las estrategias, los objetivos específicos, los programas, los proyectos, las acciones, y entonces defino recursos humanos, físicos, materiales, y pongo mis indicadores y metas. Entonces, ¿qué les estoy tratando de decir? Que para poder identificar un proyecto viable a ser aprobado, debemos identificar que esté dentro de las prioridades que se requieren a nivel internacional, nacional, estatal y local. Es fácil entender, ya vimos que es muy amplia la gama de áreas de apoyo que hay. Ok. ¿Qué otra cosa le da gran valor agregado? Esto, que le pongan un enfoque estratégico y prospectivo. ¿Qué es eso del enfoque prospectivo? Bueno, que la acción, obviamente la acción, como es un proyecto de investigación, tendrá que ser de corto plazo, 1 o 2 años a lo mucho. Si nosotros le ponemos iniciativas o la intención para atender el problema, no solamente en el corto, mediano y en el largo plazo, entonces podemos poner iniciativas con una visión más alta de ella y tener un impacto mucho más alto. ¿Eso por qué es importante? Porque también nos puede dar la posibilidad de que si nos aprueban un primer proyecto, nos aprueben después un segundo proyecto en una próxima convocatoria. Entonces es interesante este tipo de enfoques ponerlos. Pero ojo, otra de las características de este enfoque prospectivo tiene que ver con identificar aquellos factores que puedan comprometer la realización de nuestro objetivo. Entonces, aquí lo único que les pediría, digo, no es forzoso, ninguna propuesta de convocatoria te va a pedir que pongas esto como criterio, pero si nosotros somos capaces de identificar tendencias históricas, dominantes y emergentes para el tema que estamos tratando, seguramente ustedes van a abonar con un valor agregado respecto a las demás propuestas. Entonces, bueno, con ese sentido, la idea es, ya tienes un tema de interés, ya ubicaste dónde estás, en empresa, en institución de educación superior, en la sociedad civil, con estos criterios ya tienes la idea de qué tema meter. Seguramente ese es un buen inicio. Vámonos a la definición de un proyecto, no sé si alguien tenga un comentario hasta aquí. Nos seguimos, entonces, chéquenle. Miren, entonces lo que les decía, cuando ustedes meten una propuesta de un proyecto, les digo que alguien lo va a revisar. ¿Qué revisa? Pues generalmente revisa esto, la definición del proyecto. Y es donde vamos a darle uno. Lo primero es muy importante porque tiene que ver con la justificación. Si ustedes hacen una buena trazabilidad del proyecto y son capaces de aterrizarlo, ya lo hicieron. Al menos ya tienen un 30% del proyecto. ¿El resto de qué depende? De cómo lo planteen en esto. Cuesta mucho trabajo, pero creo que vale la pena hacerlo. Y es cuestión de empezar. Ok, una vez identificado el proyecto, es importante reconocer la situación del mismo en el contexto local, lo cual permite justificar su pertenencia. Entonces, ese es otro problema. Una forma de medir el grado de la problemática. Ojo, estamos hablando de grandes tendencias internacionales, nacionales, estatales y regionales. Pero el problema en nuestra localidad tiene dimensiones diferentes. Bueno, a eso le llamamos el gap. ¿Cuál es la diferencia entre mi situación local ante la situación internacional? Pues entonces es necesario realizar una comparación de cómo está nuestra problemática a nivel local a cómo está a nivel internacional. Eso lo da todo lo que han hecho anteriormente. Bueno, por ejemplo, les voy a poner aquí un caso. Se desea promover un proyecto que permita mejorar la calidad de vida y los ingresos de las personas que viven en comunidades rurales, aprovechando la disposición de recursos naturales y su cultura a través de la promoción del turismo. Ojo, comunidades rurales vamos a encontrar muchas. ¿Cómo puedes promover estas comunidades? Bueno, primero, pues deben tener algo de recursos, ¿verdad? Pero si además tienen cultura, hay una tradición cultural, pues ya los puedes promover como centros de turismo, ¿verdad? Tenemos muchos, bueno, yo estoy en San Luis Potosí, tenemos muchos recursos, ¿no? Muchas comunidades con este tipo de características. ¿Qué es lo que hago primero? Bueno, pues primero
ver qué debería de tener un centro turístico. Ya está muy medido esto, ya sabemos todos que debe de haber rutas, visitas, atractivos turísticos, corredores regionales, rutas temáticas, circuitos turísticos. Si yo me pongo a investigar todo esto, lo que necesitamos para consolidar un centro turístico, seguramente voy a llegar a una propuesta de un centro de atracción turístico con muchas características: culturas y bienes materiales e inmateriales, comunidad local y aspectos económicos, sociales, demográficos, cuáles son los productos y servicios turísticos, cuál es la infraestructura urbana y de comunicaciones, y si no, promoverla, oferta turística, demanda de segmentos turísticos. Si yo me hago toda esta tarea, entonces voy a tener, y además hago un estudio sobre las principales ciudades turísticas a nivel internacional, seguramente voy a tener información disponible que me permita generar una buena propuesta de proyecto que aterrice en un plan de acciones muy específicas para consolidar comunidades rurales con vocación turística, pero ya con objetivos, con metas claras, estrategias viables en el corto, mediano y largo plazo, y avanzar en el desarrollo local de una manera más cierta y sobre todo de forma escalable. Era lo que les decía. Esto de la forma escalable, sí, obviamente, esto es de largo plazo, por eso, pero lo importante es identificarlo. Entonces, en mi primer proyecto, pues yo me meto nada más en los objetivos de corto plazo, ¿verdad? Y eso prometo, pero además veo que si le sigo escalando, lo voy a llevar en el mediano o en el largo plazo a un centro de turístico que entonces le permita generar mayores ingresos a la población y tener mejor calidad de vida. Y eso se puede medir. Es un ejemplo muy sencillo, pero bueno, ¿cómo lo vamos a proponer o documentar? El caso es documentarlo, lo tenemos que documentar, tenemos que ser capaces de casi publicar un artículo que es una propuesta de proyecto. Y la característica que debe tener es que sea consistente. Fíjense que lo que un investigador se acostumbra a hacer es checar la consistencia de los documentos y de los proyectos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta canija consistencia? Yo lo defino como que existe una armonía al expresar lo que se quiere lograr, los objetivos que se definen, las actividades establecidas, el perfil de los participantes, las metas, los indicadores y los productos definidos, todo de acuerdo a los tiempos y recursos reportados y solicitados. Bueno, los aportados y los solicitados. A esto le llamo consistencia, ¿verdad? ¿Tú quieres hacer algo? Sí. Ah, bueno, ¿cómo lo quieres hacer? ¿A qué tomaste en cuenta? ¿Quiénes participan? Ah, ¿y qué pides? ¿Qué tienes y qué pides? Y eso nomás lo pongo en el cronograma. ¿Es viable? Sí, vámonos, estás aprobado. Entonces, la receta no es muy difícil, parece que no es muy difícil. El problema es documentar todo esto. Entonces, bueno, que no queremos convertir este taller en un taller de redacción. Nada más vamos a definir de manera general qué es un objetivo general, qué son los específicos y qué son las actividades, y con eso nos vamos a la estructura. Ojo. Entonces, el objetivo general describe de manera clara lo que se quiere lograr y tiene como característica que es medible, alcanzable, relevante e implica un plazo determinado. Ese es un objetivo general. Mejorar las condiciones de vida de las comunidades rurales. Ese es un objetivo general. Los objetivos específicos permiten abordar las metas que permiten cumplir con estos objetivos generales. Igual se escriben de manera clara, son medibles, alcanzables, relevantes y se cumplen en el corto plazo. Y a partir de esto se definen las acciones. Entonces, ojo, promover el desarrollo es un objetivo muy general, pero es muy claro. Un objetivo específico puede ser mejorar la calidad de vida o promover el desarrollo a través del turismo. Entonces ya sé que voy a lograr un objetivo general, pero a través de una cierta actividad económica. Así de sencillo. Actividades de investigación. Ojo, las actividades de investigación se generan a partir de los objetivos específicos. Permiten de una manera estructurada cumplir con cada uno de los objetivos específicos a través de los cuales se definen a los responsables o participantes, se asignan recursos y se generan los indicadores que permiten evidenciar el control, cumplimiento y evaluación de las metas, y se puede dar cuenta del impacto del proyecto. Esto se acompaña de un cronograma de trabajo.
Si yo como investigador encuentro estas 3 características con mucha consistencia, es muy probable que yo te apruebe el proyecto. Bueno, me estoy poniendo como evaluador, ¿verdad? Pero sí, es tan importante esto, que hay que ponerle mucho cuidado. Por eso a veces redactar una propuesta nadie quiere hacerlo porque implica mucho trabajo. Pero si queremos recursos, si queremos crecer como investigadores y como institución, hay que hacer el esfuerzo. Yo creo que vale la pena. Nos permite madurar, no perdernos en nuestra actividad nada más de docencia. Y bueno, es relevante también resaltar cuando el proponente cuenta con antecedentes o experiencia en el problema que quiere abordar. Ojo, es importante que si yo quiero sacar una convocatoria para participar por recursos para un problema de envejecimiento de la población en San Luis Potosí, por ejemplo, yo debería tener un poco de experiencia en esto. Y si no la tengo, ¿qué pasa? Ah, bueno, en su caso, esto puede ser atendido por el equipo de trabajo, que demuestre las competencias de tener estas experiencias. Entonces, ojo, yo puedo ser el promotor porque tengo un cuerpo académico, porque tengo una institución, pero detrás, si yo no soy experto en la propuesta, me voy a juntar con alguien que sabe, ¿verdad? A lo mejor me junto con alguien de la Universidad Intercultural, o de la Pedagógica, o de la Autónoma, o de otra Politécnica, o de incluso de un centro de atención como el del DIF, por ejemplo. Ellos son expertos en eso, o del Consejo Estatal de Población, y entonces ya tengo un experto en mi equipo de trabajo. Entonces, bueno, de eso se trata. Otro punto importante es, hoy los problemas como los que hemos visto, con la dimensión internacional, con el peso estructural, con el peso que tiene un problema, pues no lo hace una persona. Es imposible que te autoricen un proyecto a una sola persona. Generalmente la confiabilidad y la pertinencia de la propuesta se encuentra altamente relacionada con el equipo de trabajo que se registra en el proyecto. Es como en la tesis, si tú no tienes un buen asesor de tesis o no se apega a lo que tú estás trabajando, va a salir dudoso el resultado. Bueno, es lo mismo en una convocatoria. Si tú no demuestras que tienes el personal con el perfil, difícilmente lo vas a cumplir o va a ser muy riesgoso. Bueno, está muy sabido hoy en día que a medida que los proyectos se vuelven más ambiciosos, complejos y retadores, es necesario enfrentarlos con un equipo sólido de trabajo, el cual puede ser multidisciplinario e interinstitucional. Entonces, ojo, aquí el reto es de nosotros como empresarios, como centro de investigación, como profesor de tiempo completo o de hora clase que queremos participar en un proyecto, quererlo hacerlo solitos, no, ya no es. Entonces, una de las virtudes que tenemos que tener es la vinculación. Y vinculación con gente que sepa y además que trabaje, ¿verdad? Para que podamos hacer un buen equipo de trabajo. Entonces, bueno, ojo, la vinculación es muy bien valorada, en los proyectos de investigación, puede ser entre investigadores de una misma institución. Bueno, yo me voy a juntar con los de agronegocios, con eso voy a hacer un proyecto para promover, mejorar la productividad en el campo. O entre cuerpos académicos, bueno, mi cuerpo académico no tiene esa área de conocimiento, pero me voy a juntar con otro cuerpo académico de Tulancingo, por ejemplo. Órale, esos son buenos en emprendimiento social. O con un centro de investigación, ¿verdad? Esos tienen centros de tecnología, pues con ellos me voy a juntar. O con una empresa, o con una organización social o con gobierno. Entonces eso se convierte en un factor que me permita cumplir con mis objetivos y metas ambiciosas. Ojo, ¿qué te da la colaboración? Permite reducir el riesgo de cumplir las metas. Siempre cumplir las metas es un riesgo. Bueno, si tú tienes un equipo muy bueno, se van a cumplir. Además, lo vas a hacer en menos tiempo, incluso te va a salir menos costoso. La curva de aprendizaje va a ser muy baja. Entonces, esas son las ventajas de tener un grupo de investigación. Bueno, aquí les hablaría de esta reconocida, famosa filosofía de la triple hélice, que tiene que ver con eso. Hay que verlo así. ¿Quién soy yo y quién necesito para participar? Y hay una cuarta, quinta y hasta sexta hélice. Pero aquí lo interesante es ver quiénes me van a ayudar. Universidad, centros de investigación, algún centro que atienda las políticas de medio ambiente, incluso los medios de comunicación ya están incluidos en esto.
¿Cuál es la relevancia de las universidades? Ojo, las universidades no solamente forman personas, también hacen investigación, pero ojo, también a nivel internacional ya se está reconocido de que tienen que participar en atender los problemas de la sociedad. Entonces, no solamente son profesores, también la responsabilidad es meter estudiantes. ¿Por qué es importante esto y por qué te lo valoran en las convocatorias? Porque estás formando nuevas generaciones. Entonces, estás invitando a que las nuevas generaciones mantengan ese espíritu de investigación y cuando lleguen a una empresa o formen su empresa o un gobierno o a otra institución, promuevan esa investigación y promoción de la ciencia. ¿Qué hacen los centros de investigación? Ustedes saben que centros de investigación son pocos, pero tienen tecnología y tienen el personal más calificado que tenemos en el país. Cualquier cosa te hacen, hasta una puerta de automóvil, hasta un satélite te desarrolla. Entonces, si tú los juntas en un proyecto para hacer, no sé, invernaderos que se autorregulen, pues con ellos, ¿verdad? Entonces, no lo vean lejano. Cuando queramos meter una propuesta, no se achiquen. Hay gente especializada que podemos incorporar. Y bueno, y finalmente está el gobierno, el que tiene que participar, pues son las instituciones responsables de crear las condiciones para que esto funcione. Generalmente, pues son las que sacan las convocatorias, generalmente son las que capacitan, generan recursos y además promueven que haya una promoción de la ciencia y transferencia de la tecnología. O sea, a nivel nacional está la CECITI, en San Luis Potosí obviamente está el COPOSIT, quienes son los encargados de generar las convocatorias. Este es un poquito modelar a qué se dedica cada uno, pero ojo, cuando tú decides trabajar con alguien, si yo como universidad decido trabajar con la empresa, pues la idea o el convenio es que podamos llevar o maestros a la empresa o las empresas traigan empleados a capacitarse, a compartir metodologías, a evaluar productos, servicios, etcétera. Tengo que tener políticas de medio ambiente, incluso de responsabilidad social, y si me meto también con gobierno, pues también hay toda una red ya muy definida sobre cuál es el tipo de colaboración. No me voy a entretener en esto. Bueno, entonces ya una vez que les hablé sobre la importancia de definir un objetivo general, un objetivo específico, actividades, el personal, pues es importante hacer un planteamiento del proyecto, que les digo que es generalmente lo que se va a evaluar. Y generalmente hacemos una tabla de consistencia, al menos yo siempre que reviso una tesis o evalúo un proyecto, hago mi pequeña tabla de evaluación de consistencia. Y eso lo único que me permite es verificar si hay una alineación entre el objetivo que se quiere y si el objetivo está justificado. Objetivos específicos, actividades, participantes, productos, indicadores, metas. Y si eso tiene, miren, ya está, medio proyecto ya está dentro. ¿Qué es eso? Pues hacer una pequeña tablita, miren, un objetivo general. Promover el turismo en zonas rurales. Ahí está, ese es muy general. ¿Qué quiero hacer? Pues compensar un poco el haberle apostado nada más a mi zona industrial de San Luis Potosí. Le debo el desarrollo a todas esas personas que vienen en comunidades y están desatendidas, quiero llevar desarrollo en esas zonas rurales. Un objetivo específico, ¿cómo es? Bueno, promuevo servicios y productos turísticos a esas zonas rurales, pero no a todo el estado, nomás en la región centro me quiero centrar. Entonces, parte de esto se cumple en la región centro. ¿Qué actividades voy a llevar? Identificar y clasificar los servicios y productos turísticos para que puedan ser promovidos en la zona turística. Ojo, ya es una actividad muy particular. Puedo hacer más actividades, pero fíjense, nada más estoy poniendo una línea. Participantes. Obviamente deben de estar los productores que viven en la zona. Voy a invitar al CARAO de la UASLP, porque ellos tienen una carrera relacionada con esto. Obviamente los de la Politécnica en la carrera del LAG. Voy a invitar a profesores y alumnos para que ahorita en verano ya los tengo registrados para que puedan participar en este proyecto. Voy a participar con la Secretaría de Turismo, ojo, la estatal y la municipal, y obviamente con el mismo ayuntamiento relacionado, algún ayuntamiento de la zona centro. ¿Cuáles son los productos? Me van a pedir productos. Oye, sí, tú vas a hacer esto, pero ¿qué? ¿Qué vas a entregar? Me piden forzosamente un reporte, ¿verdad? Pero el reporte no es lo mismo que un producto. Puede ser parte de un producto. Pero puedo publicar el inventario de servicios y productos turísticos, delimiendo las características de cada uno.
los costos, estándares, registros de marca de cada producto, capacidad de atención de la producción, etcétera, etcétera. Entonces, estos son productos muy, muy específicos. Entonces, al final del proyecto, yo lo que tengo que entregar son los productos. ¿A quién? A esto le llamamos mecanismo de transferencia. Si le tengo que dejar las características de los productos al ayuntamiento o a los productores, hago una entrega oficial, ¿verdad? Y finalmente le pongo costos. ¿Qué necesito para hacer todo esto? Esta cantidad. Puse una nada más así. Ojo, para cada actividad o para cada objetivo tengo que hacer una tabla. Promover el turismo alternativo en zonas rurales de la región centro. Pero ojo, turismo alternativo. Es una clase muy específica de turismo. Y aquí actividades, 3 zonas rurales que cuenten con recursos naturales y recursos culturales que favorezcan el turismo alternativo. Otra vez, ¿con quién me voy a juntar? Puedo cambiar de, aquí ya no metí productores, aquí ya metí otros. Y también los productos pueden cambiar. Un programa de promoción turística que incluya carta de servicios y un estudio de capacidad de carga turística de mediano plazo. Costo, ahí está. Entonces, bueno, esto es lo que se les va a evaluar. Si ustedes son capaces de hacer esto, ya lo hicieron. ¿Qué más debería de incluir una tabla de consistencia? Un objetivo general, específicos, proyectos. Ojo, de un objetivo se pueden definir proyectos o directamente actividades, dependiendo de la complejidad. Hay que amarrar los participantes, porque con participantes amarras actividades. Ojo, ningún participante debe de estar inscrito si no tiene una actividad relevante que hacer. Luego vienen los productos de esa participación. ¿Qué productos vas a generar? Luego viene el análisis de los costos. Aquí es donde les digo, costos pueden ser aportaciones propias o pueden ser cubiertos con recursos de la convocatoria. Y finalmente, indicadores y algo importante que es el impacto. Tenemos que acostumbrarnos como investigadores, si queremos recursos de unas convocatorias, tenemos que acostumbrarnos, uno, a registrar indicadores y otro, a medir el impacto. Vámonos a la metodología porque esto se está yendo muy rápido. No sé si alguien tenga algún comentario. Ok, nos seguimos entonces para dejar 5 minutos de preguntas. Miren, metodología, rápidamente, ya vamos a acabar. Nomás estoy checando aquí el tiempo. Vemos 3 casos aquí, modelos, estudios de caso y técnicas y prácticas. Una vez identificado el proyecto, es importante reconocer la relevancia de este proyecto en el contexto local, lo cual permitirá su justificación. Ojo, esto se puede obtener de diferentes maneras. Uno es a través de un diagnóstico sobre el sector de actividad, del problema que queremos atender, necesitamos un diagnóstico, porque eso es lo que se nos pide primeramente. Porque de eso depende también las metas, ¿verdad? Puede ser una actividad social, económica, ambiental, tecnológica, pero considerando aspectos como el peso de la actividad total. Por ejemplo, si yo quiero estudiar la industria automotriz o metalmecánica en San Luis Potosí, pues tengo que abordar sobre cuál es la relevancia de ese sector en San Luis Potosí, cuál es el peso de esa actividad en la actividad total. Costos de servicio, por ejemplo, si yo quiero abordar el costo de transportes o de licencias en San Luis Potosí, pues a lo mejor una manera de ver la problemática son los costos de los servicios. Cobertura de atención, si yo quiero hablar de salud, pues cuál es la situación de la cobertura de salud en cualquier municipio o en cualquier ciudad. O a nivel de productividad, si estoy hablando de empresas o de sectores, etcétera. Hay muchas maneras de hacerlo. Otra manera de medir el grado de la problemática es realizar una comparación de esta con los estándares internacionales o regionales, o en una ciudad o en un territorio con las mismas características a la local. A ver, si yo quiero hacer un estudio en San Luis Potosí, ¿qué ciudad se parece a San Luis Potosí? Pues a lo mejor Querétaro, que tiene la misma vocación, lleva un poquito más de población, y también anda en la dinámica automotriz, a lo mejor puedo hacer una comparación con Querétaro, San Luis, ¿verdad? Bueno, a eso me refiero. Y con eso puedo yo identificar qué metodologías se están llevando allá, qué estrategias les ha funcionado, qué resultados han obtenido. Entonces, eso me puede servir a mí como insumo para hacer mi estudio de referencia. Entonces, con eso puedo sacar yo indicadores de si voy bien, estoy mal o qué me falta. Y bueno, también para atender este tipo de problemas de fondo, es relevante identificar esas tendencias que se pueden contextualizar para aprovechar las oportunidades científicas. Ustedes saben que hay algo que se llaman las tecnologías disruptivas, que son todas estas que andan por aquí, hay algunas más. Entonces, ¿qué de estas
puedo yo retomar para mi problema? Si yo traigo mi problema de la industria automotriz, pues tendrá que ver con la manufactura aditiva, por ejemplo, el uso de 3D. En lugar de andar mandando a fundir piezas en grandes hornos, pues mejor me genero una manufactura de piezas aditivas que tenga que ver con eso, o la digitalización, ¿verdad? Bueno, para cada uno hay, si yo quiero llevar mejoramiento agrícola, pues están los biosistemas agrícolas artificiales, es decir, ustedes ya saben que se puede, en lugar de poner cultivos bajo el sol, ya los puedes poner bajo energía eléctrica, por ejemplo. Esa es un área bonita también. Bueno, entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta porque meter este tipo de cosas a una propuesta de investigación te da un valor agregado impresionante. Les digo, no le tengan miedo. Si no saben de esto, ya hay centros de tecnología, centros de investigación, incluso universidades que ya traen esto. Por ejemplo, mejora de la vivienda, pues hay una rama que se llama la domótica, que tiene que ver cómo llevo yo tecnología para hacer mi vivienda inteligente. Si yo quiero, como empresa de fraccionamientos, yo quiero hacer un fraccionamiento plus ultra aquí en San Luis Potosí, o donde estén ustedes, pues meto con tecnología domótica. Ya hay casos muy bonitos, por cierto. Entonces, le meto ahí que ya tengan electrificación automática, que las puertas se abran con su celular, las ventanas, clima. Bueno, eso genera mucho valor agregado. Ahí está. Entonces, ¿qué es la metodología? La metodología representa la forma o la estrategia en la que vamos a llevar a cabo y cumplir el objetivo general. La metodología es cómo lo voy a hacer. Esto incluye definir las etapas, procesos, actividades, vínculos, técnicas, recursos y productos a generar en el proyecto. Bueno, miren, para entrar a esto, siempre es muy importante en los proyectos de investigación, que es lo que a veces nos cuesta mucho, es generar indicadores. No tenemos una cultura muy arraigada en generar indicadores. Y cuando nos piden en la propuesta, a ver, dime cuáles son tus indicadores, cuáles son tus metas, cuáles son los estándares, y allí nos topamos entonces con un proyecto y luego nos desanimamos. Pero miren, si desde un inicio empezamos a registrar número de participantes en nuestro proyecto o en las actividades que hagamos con nuestro proyecto, cuántos participan según género, cuántas instituciones están involucradas, cuál es el nivel educativo de los participantes, el tipo de asistentes, la población beneficiada por actividad, municipios o ciudades o incluso países participantes en nuestro proyecto, población a la cual capacitamos, porque eso es algo también que se pide ya últimamente, participación de grupos vulnerables también en la medida de la participación en cada proyecto, o incluso generar datos, indicadores históricos. Eso, si nosotros nos acostumbramos a medir eso, seguramente también abonamos a que nos aprueben una propuesta de proyecto. Algo que es muy importante es identificar los productos. ¿Qué voy yo a entregar? Ojo, generalmente las convocatorias lo sacan instituciones que buscan la investigación. Entonces hay que ponernos desde ese lado. ¿Qué son productos de investigación? Están muy claros, están publicados. ¿Qué puede ser un producto de investigación? Cuando trabajo con una empresa, a lo mejor un registro de patente. Si yo diseño un prototipo, tengo que registrar el prototipo. O propiedad intelectual. Si yo voy a trabajar con comunidades rurales y estoy en lo de cultura, pues a lo mejor si tiene encantos originarios, pues puedo registrar la propiedad intelectual de eso, o diseño y desarrollo de prototipos, o software, o innovaciones, todo eso lo tengo que registrar. Eso genera mucho valor agregado para que te aprueben una propuesta. Producción científica. Bueno, ya hiciste una investigación. Si tú lo publicas como un libro, como un capítulo de libro, como un artículo de investigación, seguramente te van a dar puntos adicionales. Si tú promueves la política de difusión del conocimiento y los resultados los llevas a un congreso, a un seminario, realizas un encuentro entre empresas o un evento de divulgación, también generas puntos pero tiene que ver con la cultura de investigación. Por eso les decía, la otra es indicadores de vinculación. Si además firmas convenios de colaboración, si además realizas consultorías, si además realizas asesorías, ya sea empresas o instituciones, o diriges tesis, o si de tu proyecto alguien se tituló como licenciado, como maestro, como doctor,
puntos adicionales, estancia, además promoviste en el proyecto estancias de investigación, que tuvo que venir un proyecto, digo, un investigador de otro estado, de otro país, pues te da puntos, y además promoviste que estudiantes hagan una estancia para hacer el estudio de campo, es valor agregado. O incluso edición de videos o podcast también para promover todos los hallazgos que tú encontraste, eso tiene un alto valor agregado para que te aprueben las convocatorias. A lo mejor muchos de esos aspectos no los habían contemplado, pero si ustedes los incluyen, van a ser más ciertos para que les puedan aprobar un proyecto. En ciencias sociales, como en muchas ciencias, ya existe una gran cantidad de modelos o metodologías para atender diversas problemáticas. Entonces, ahí lo único que hay que hacer es tratar de ajustar la metodología más adecuada para nuestro problema. Por ejemplo, si alguien que se dedica al sector turístico, pues ya existe una gran variedad de metodologías, técnicas y prácticas de investigación, tanto cuantitativas como cualitativas. Entonces, eso es lo que nos va a dar confianza en que el estudio que se hace no se lo están improvisando, ya hay técnicas. Se utiliza mucho la planeación estratégica, la capacidad o técnicas como la capacidad de carga turística, capacidad de carga física, capacidad de carga de manejo, planificación y gestión de redes, simulación por computadora, entrevistas de profundidad, evaluación de proyectos de inversión, sobre todo para hacer propuestas de turismo, como sea. Ahí hay muchas técnicas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Una buena justificación de cómo voy a lograr mi objetivo y qué metodología voy a emplear. No se la quiebren. Si yo quiero evaluar, por ejemplo, los efectos directos, indirectos, inducidos y catalíticos, por poner una planta de armador en San Luis Potosí, pues tengo esta metodología: impactos directos, catalíticos, indirectos, inducidos, impacto en el territorio y impacto en la infraestructura. Ya te dice exactamente qué hay que poner en cada uno, qué variables hay que tomar en cuenta, cómo evaluarlo. No me lo voy a quebrar, meto esa metodología, la declaro ahí, ya la he usado, entonces, y si no, junto a alguien que ya la haya usado y la vamos a implementar en San Luis Potosí. Si yo quiero medir la competitividad de una industria, la de la industria automotriz en San Luis Potosí, o la de la industria de los alimentos, que es otro sector clave, pues me bajo este modelito que Solver diseñó. Pues ahí está, esto que está aquí es el diagrama que propuso Porter, pero que hay otros relacionados. Bueno, yo lo sigo, esta metodología, y entonces saco un estudio de competitividad muy bueno, que me permite llevar a una empresa que produzca poco a un alto nivel de producción y que además participe en cadenas globales de valor. No nos vamos muy lejos, aquí hay un modelito que diseñó el Tecnológico de Monterrey en Toluca sobre la consolidación de un clúster. A ver, yo quiero consolidar el clúster de la salud aquí en San Luis Potosí. Hay clústeres muy bonitos, el de la salud está uno en Colombia muy, muy padre, donde vas obviamente a cirugías. Y es reconocido a nivel internacional porque llegas hasta helicóptero y todo. Pues retómate esta metodología del Tecnológico de Monterrey. Dice, aquí hay unas herramientas para hacerlo. Aplícalas, no te compliques la vida. Una buena metodología ahí está. Un tema de moda es la innovación social. A ver, ¿cómo incorporo el desarrollo social regional para promover nuevos bienes y servicios y hacer regiones más autónomas? Pues ahí está la innovación social. Ya hay rutas definidas. Abella nos definió esta bonita ruta muy gráfica y hay una explicación para cada una. Bueno, pues vamos a retomar esto, vamos a implementarla, la empaquetamos, le llaman ellos, y la escalamos. Y vámonos otra vez. Está muy bonita, ya no la queremos. No necesitamos a veces definir lo que hay que hacer, a lo mejor mejorarla, proponer algo para mejorarla. Si alguien ya escribió sobre esto, lo hicieron, muy bien. Habrá expertos en política pública. Muy bien, ¿cómo evalúo yo al ayuntamiento? Pues ya hay una política definida por el mismo gobierno que se llama el INAFED. Te dan recomendaciones. Pues aplícala, ¿verdad? ¿Cómo quieres que alguien haga su tesis o un proyecto para sacar financiamientos para mejorar los recursos públicos? Evalúa este componente en los ayuntamientos de la región centro. Y vamos a ver qué funciona, qué no funciona, y de ahí proponemos en nuestro proyecto políticas derivadas. Entonces ya hay metodologías muy bonitas, muy hechas. ¿Cómo reformar nuestras universidades? Y hay criterios a nivel internacional, este es de la Unión Europea y la OECD, sobre cómo una universidad debería de funcionar.
Aquí está la metodología, evaluar universidades emprendedoras. ¿Para qué? Para que los jóvenes que se educan salgan con un perfil emprendedor muy bonito y realmente se metan a trabajar y a competir y a convivir en una sociedad. Ahí está. Cada componente que está aquí tiene metodologías. Ya está definida, no me la voy a quebrar, ahí está. Finalmente, nada más quiero hablarles sobre la contribución y el impacto. Ok, ya identificamos un problema, lo aterrizamos, vimos todos los criterios, las necesidades, las demandas, las características que trae a nivel internacional, nacional, estatal, sectorial, municipal. Ya vimos cómo se estudió a nivel local, ya vimos qué equipo necesitamos, cuál es la contribución al impacto. Bueno, aquí hay varias dimensiones que también tiene que ver con recuperar la cuantificación de aquellos indicadores relacionados con el beneficio directo o indirecto que se registraron. Cuando yo hice mi propuesta de proyecto, en algo va a beneficiar a la sociedad, o a mi institución, o a mí. Usualmente no es una cultura de los agentes ajenos a la universidad. Por ejemplo, en una empresa, pues usualmente no les interesa registrar el beneficio directo e indirecto a través de indicadores, pero es una parte de la disciplina científica y de investigación. Por eso les digo que si van a recurrir a una convocatoria pública, generalmente esto es lo que se está pidiendo para participar. ¿Qué es eso del impacto social? Es que cómo yo podría favorecer la calidad de vida o el entorno de vida de la sociedad con un proyecto. Ahí están los indicadores. Número de participantes, lo podemos calcular con la mano en la cintura, pero tenemos que tener ahí un estudiante con un QR para que se registren los asistentes, y entonces ya tenemos beneficiarios según género. Ojo, esta política también es relativamente nueva, no todo el mundo, las empresas las tiene, pero ya se las están pidiendo. A ver, ¿cuántos solicitaron pedir nuevos empleo aquí en la empresa? ¿Cuántos? Y dime por cuántos por género. Entonces, bueno, si yo tengo esa cultura del registro de los indicadores, no me va a costar trabajo. Número de instituciones participantes, a lo mejor en el QR le dices de qué institución vienes, cuál es tu género, asistentes según nivel educativo. Esto es importante porque depende del proyecto quiénes deberían de participar. Tipo de asistentes, población beneficiada por actividad o en los procesos, número de municipios, ciudades o países participantes, participación de grupos vulnerables, y recabar indicadores históricos. Esto es muy valioso. Si tú ya organizaste un evento y pones en la convocatoria que ya lo realizaste, que tuviste esto y que ahora vas a superarlo, pues eso le da una continuidad a las actividades que haces. Impacto económico. ¿Qué es eso del impacto económico? Número de empresas participantes, sobre todo si el proyecto va relacionado con una empresa, pues cuántas empresas participan. Esto generalmente no lo quieren publicar, pero ojo, si el proyecto permitió reducir costos, aunque sea pónganlo en términos de porcentaje, pero es muy, muy importante el indicador. Mejorar el nivel de ingresos de los productores, por ejemplo. Si yo propuse mi proyecto para el turismo, pues lo ideal es que en el mediano o en el largo plazo publique, como lo hace Uruguay en sus planes, cómo se mejoró el ingreso en las regiones. O el ingreso por empleado, si hablamos de una empresa. Aumento en las ventas, población capacitada. Esto es muy importante, que tiene que ver con el impacto. Aumento en las exportaciones, población empleada, número de emprendimientos apoyados, aumento en la productividad, aumento en la rentabilidad. Entonces, bueno, este tipo de cosas cuando se ponen en proyectos generan precedentes para las demás propuestas. Eso del impacto ambiental, cuando lo vemos decimos, bueno, pero mi proyecto no va a tener algún impacto ambiental. Pero a veces cuando lo analizamos y ya nos ponemos a razonar, hay mucho que reportar. Este proyecto permitió ahorrar el consumo de agua, hubo número de árboles sembrados, cantidad de dióxido de carbono no liberada, cantidad de fuentes de energía alternativas utilizadas, reducción en el uso de fuentes fósiles, aguas de tratamiento tratada, infraestructura en favor del cuidado del medio ambiente, áreas reforestadas o reconvertidas en zonas protegidas, cuidado de los ecosistemas, protección de la flora y la fauna, o alguno relacionado con los ODS. Entonces, fíjense que todo esto, de alguna manera, se pueden medir. Simplemente con que tú no pongas listas de asistencia con hojas impresas y lo hagas a través de un QR, pues ya reduciste
la cantidad de material utilizado y pues tiene que ver con dejar de usar papel. Impactos tecnológicos, otro de los grandes temas. Número de patentes registradas, en su caso, número de procesos automatizados, inversión en tecnología. Cuando alguien, por ejemplo, tiene que hacer algunos estudios, sobre todo ahorita hay de moda ahorita que contaminación de algunos mantos o ríos en las comunidades y quieren hacer un proyecto para medir esta contaminación en algunas zonas rurales, pues compras sensores, ¿verdad? Eso le llamamos inversión en tecnología, inversión en innovación, indicadores bibliométricos, vinculación con empresas o vinculación con universidades, acciones de movilidad de investigadores y estudiantes, prototipos registrados, sistemas digitales desarrollados, publicaciones realizadas, participación en actividades de divulgación. Entonces, todo esto le da mucho valor agregado a las propuestas de investigación, que seguramente se los pueden aprobar. Otro tipo de indicadores, asimismo, hay que destacar aspectos de gran relevancia como las personas, actividades, áreas, productos, servicios, empresas, instituciones que son beneficiadas de manera indirecta, porque a veces tenemos la costumbre de registrarlos de manera directa, pero de manera indirecta han participado muchas más personas. Comportamiento de indicadores o impactos en el tiempo, también les decimos, cuando ya realizamos actividades sistemáticas y queremos financiamiento para una siguiente, entonces lo relevante es reportar lo que ya hemos venido haciendo y cómo lo queremos mejorar con esos recursos. Otros proyectos derivados, seguramente de esa actividad que desarrollaron, se pueden seguir derivando más proyectos. Hay que reportarlos. Incremento en el número de colaboradores, por ejemplo. Entonces, si se fijan, es hacernos inmersos en esa nueva cultura de planear proyectos, aterrizarlos, darles una consistencia, darles una alineación y además ponerle ese valor agregado y tomar una cultura de generar indicadores. El mensaje final. Bueno, creo que para todos los que son investigadores o empiezan en estas actividades de investigación, mi mensaje sería, nunca rendirse. Usualmente cuando empezamos a proponer propuestas, nos las rechazan. Y recibir una notificación de no aceptada, bueno, es una experiencia, pero el mensaje es no desanimarse. Se avanza en experiencia y se está en condiciones de perfeccionar la preparación de propuestas más consistentes y pertinentes de acuerdo a las convocatorias. ¿Qué es lo más valioso de que te lo puedan rechazar? Pues que te digan en qué fallaste, porque si te dicen en qué fallaste o qué se te olvidó, tú lo puedes mejorar para la siguiente convocatoria y pueden ser áreas de mejora. Eso te permite a ti crecer en experiencia, en capacidad de gestión y cada vez lo vas a hacer mejor. Entonces, y además puedes cada vez hacer tus proyectos más ambiciosos. Entonces, bueno, de mi parte, esas son las recomendaciones que humildemente yo les puedo hacer con base en mi experiencia. Hay muchas cosas más que no abordé por la complejidad y por el tiempo. Una cosa que quise evitar son los costos, ¿verdad? Cuánto pedir para cada cosa, depende del proyecto, pero yo estoy seguro que a medida que cada uno de ustedes vaya presentando proyectos de investigación, va a tener más experiencia, más consolidación y poco a poco va a ir formándose no solamente como investigador, sino va a ir involucrando más gente y esto va a crecer y vamos a tener muchos más beneficios de esta investigación. Bueno, eso es lo que yo les traía preparado. No sé si alguien tenga algún comentario, si les resulte útil. A la orden. Buenos días. Yo les quiero comentar, por favor, que dejamos una encuesta de satisfacción en el chat, si nos hacen favor de llenarla. Si no tenemos preguntas, damos por concluido el taller. Doctor, a nombre de la doctora, perdón. No, solamente agradecerle al doctor Juan Carlos. Yo estoy acá en Ciudad Valles, en la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca de la UASLP. La verdad que fue un taller bastante revelador en muchos aspectos y agradecemos muchísimo. Ojalá algún día lo podamos tener por acá también para
pues que de manera personal podamos seguir platicando sobre este tema que es muy interesante y que nos sirve muchísimo. Gracias. Pues si no tenemos más preguntas, a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, agradecemos al doctor Carlos Neri Guzmán por su valiosa participación como expositor en este taller. Su aportación fue fundamental, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a todos y gracias a Coposit por su invitación y pues seguir promoviendo este tipo de actividades, ¿verdad? Sí, gracias, claro que sí. Hasta luego.